Mi esposo estaba convencido de que nunca lo dejaría por ser huérfana. Pobre huérfana, ¿quién te va a querer si no soy yo?, se burló él, pero cuando su viejo amor se arrojó intencionadamente por las escaleras para acusarme. Mi nombre es Lucía, y tengo 22 años. Soy huérfana desde los 14, cuando mis padres murieron en un incendio que arrasó con nuestra casa y con todo lo que alguna vez conocí. No quedó nada, ni fotos, ni recuerdos, ni familia. Desde entonces, he estado sola, luchando por salir adelante con lo poco que tengo. Ahora estoy en mi segundo año de universidad, estudiando psicología, pero el dinero es un problema constante. Las becas no cubren todo, y los trabajos a medio tiempo apenas me alcanzan para comer y pagar el alquiler de un cuarto pequeño cerca del campus. Siempre he sido de las que se niegan a rendirse, pero hay días en los que siento que el mundo me aplasta. Todo cambió una tarde de octubre, hace un año. Estaba caminando por el parque cerca de la universidad, con la cabeza llena de preocupaciones sobre cómo iba a pagar el próximo semestre, cuando vi a un hombre mayor sentado en una banca. Estaba vestido con un traje elegante, pero parecía perdido, como si no supiera cómo había llegado ahí. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir una botella de agua, y sin pensarlo mucho, me acerqué. ¿Necesita ayuda?, pregunté, ofreciéndole una sonrisa tímida. Él levantó la vista, sus ojos grises me estudiaron por un momento antes de asentir. Gracias, pequeña. Mis manos ya no son lo que eran, dijo con una voz profunda pero amable. Le abrí la botella y se la tomó con gratitud, bebiendo despacio mientras me miraba de reojo. No sé por qué, pero terminé contándole mi historia. Tal vez fue su forma de escucharme, como si realmente le importara. Le hablé de mis padres, de cómo había quedado sola, de mis estudios y de cómo apenas podía mantenerme a flote. Él no dijo mucho al principio, solo asintió y murmuró algo sobre lo duro que debía ser. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo, «Eres una chica fuerte, Lucía. No mucha gente seguiría luchando como tú». Me llamó la atención que recordara mi nombre, pero no le di importancia. Luego, como si se le hubiera ocurrido una idea brillante, me hizo una propuesta que me dejó sin palabras. Tengo un nieto, Javier, dijo, enderezándose en la banca. Es un buen chico, exitoso, pero necesita una esposa. Alguien como tú, alguien con carácter. Si te casas con él, me encargaré de todos tus gastos universitarios. No tendrás que preocuparte por nada más. Me quedé helada. ¿Casarme con alguien que ni siquiera conocía? Sonaba loco, pero no podía ignorar lo que ofrecía. Terminar la universidad sin deudas, sin tener que trabajar hasta el agotamiento, era un sueño. Le pregunté por qué yo, porque no buscaba a alguien de su círculo, y él solo sonrió. Porque eres especial, Lucía. Lo vi en cuanto te acercaste a ayudarme. Y, bueno, no tienes familia que complique las cosas. Sería algo sencillo, no voy a mentir, me sentí rara con eso último, pero lo dejé pasar. Pensé que era un hombre generoso, alguien que quería ayudar a una desconocida por pura bondad. Hablamos un poco más, y me dio su tarjeta. Tomás Rivera, empresario retirado. Me dijo que lo pensara y que lo llamara si estaba interesada. Esa noche no dormí, dándole vueltas al asunto. Al final, decidí aceptar. ¿Qué podía perder? Una semana después, conocí a Javier. Era alto, guapo, con una sonrisa que parecía ensayada y una seguridad que llenaba cualquier habitación. Tenía 28 años y trabajaba en una de las empresas de su familia, una cadena de hoteles de lujo. Me trató bien ese día, me llevó a cenar y habló de su vida como si fuera una película. Me dijo que estaba de acuerdo con el trato de su abuelo, que no le importaba casarse si eso lo ayudaba a sentar cabeza, como decía Tomás. Nos casamos un mes después en una ceremonia pequeña, solo con su familia presente. Fue rápido, práctico, y yo estaba demasiado emocionada por mi futuro como para cuestionarlo. Al principio, todo parecía perfecto. Tomás cumplió su palabra, pagó mi matrícula, me dio una tarjeta para gastos y hasta me mudé a una casa enorme con Javier. Pero no tardé en darme cuenta de que algo no encajaba. Javier era arrogante, de una forma sutil pero constante. Siempre hablaba de lo afortunada que era yo por estar con él, como si me hubiera rescatado de la miseria. Sin nosotros, ¿dónde estarías, Lucía? Una huérfana como tú no tiene muchas opciones, me dijo una vez, riéndose como si fuera un chiste. Me dolió, pero lo dejé pasar, pensando que solo estaba bromeando. Su familia no era mucho mejor. Tomás, que al principio parecía un ángel, empezó a mostrar otra cara. Me hablaba como si yo le debiera todo, como si mi vida fuera un favor que me estaban haciendo. Eres parte de esta familia ahora, Lucía. Haz lo que te pedimos y todo irá bien, me decía,
siempre con esa sonrisa que ya no me parecía tan amable. Los primos de Javier, Marcos y Elena, eran peores. Ambos tenían sus propias empresas, Marcos en bienes raíces y Elena en moda, y se presentaban como exitosos y perfectos ante el mundo. Pero en privado, me trataban como si fuera una sirvienta. Trae esto, haz aquello, siempre con un tono que me hacía sentir pequeña. El maltrato no era físico, pero me desgastaba. Javier me recordaba constantemente que no tenía a nadie más. Pobre huérfana, ¿quién te va a querer si no soy yo?, decía, y cada vez que lo escuchaba, algo dentro de mí se rompía un poco más. Me sentía atrapada, agradecida por lo que me habían dado pero resentida por cómo me trataban. Intenté hablar con él una vez, decirle que sus palabras me herían, pero se rió en mi cara. No seas tan sensible, Lucía. Esto es lo que eres. Acéptalo. Pasaron los meses, y empecé a odiar la casa, la familia, todo. Iba a clases, estudiaba, y volvía a un lugar que no sentía mío. Entonces, apareció ella, Valeria, el amor de infancia de Javier. Era todo lo que yo no era, segura, elegante, con una familia que la respaldaba. Llegó un día sin avisar, diciendo que estaba de visita en la ciudad y quería saludar a Javier. La recibieron como si fuera una reina, y yo me sentí invisible a su lado. Valeria no me hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era con una sonrisa falsa. Qué lindo que Javier te haya dado una oportunidad, me dijo una vez, como si yo fuera un proyecto de caridad. Noté cómo miraba a Javier, cómo él se ponía nervioso cerca de ella. Una noche, los escuché discutir en el jardín. Ella le decía que lo extrañaba, que quería volver con él, pero Tomás intervino. Lucía es buena para ti, Javier. Es leal, manejable. No necesitamos complicaciones con Valeria otra vez, dijo, y aunque no entendí todo, me quedó claro que yo era un peón en su juego. No sabía entonces que Javier y Valeria estaban planeando algo contra mí. Una tarde, mientras Tomás y los primos estaban en casa para una reunión familiar, Valeria llegó de nuevo. Entró como si fuera la dueña del lugar, saludó a todos y luego, sin que yo lo esperara, se acercó a las escaleras. Me miró por un segundo, sonrió, y se arrojó hacia abajo. No fue un accidente, lo vi en sus ojos antes de que cayera. Gritó, se agarró el brazo y empezó a llorar. Lucía me empujó. Intentó hacerme daño, chilló, señalándome, todos se volvieron hacia mí. Javier corrió a ayudarla, furioso. ¿Qué hiciste, Lucía?, me gritó, mientras yo negaba con la cabeza, sin poder hablar. Tomás me miró con desprecio, Marcos y Elena murmuraron entre ellos, y Valeria seguía gimiendo en el suelo. No entendía qué pasaba, pero supe que estaba en problemas. Esa noche, Javier me enfrentó. Esto se acabó, Lucía. Quiero el divorcio. No puedo estar con alguien como tú, dijo, como si yo fuera la villana. Estaba agotada, harta de sus palabras, de su familia, de todo. No discutí. Solo asentí y dije, bien. Me voy. No iba a rogarle, no después de todo lo que me habían hecho. Me fui de esa casa esa misma noche. No fue fácil. Javier me miraba con una mezcla de desprecio y alivio mientras empacaba mis cosas en una maleta vieja que había traído conmigo cuando me mudé. No eran muchas, algo de ropa, mis libros de la universidad, un cuaderno donde escribía mis pensamientos. Todo lo que me habían dado, la ropa cara, los zapatos, las joyas que Tomás insistía en que usara para verme decente, lo dejé atrás. No quería nada que me recordara a ellos. Antes de salir, saqué el dinero que había ahorrado. No era mucho, pero durante el último año había guardado cada centavo que no gastaba de la tarjeta que Tomás me daba. Sabía que algún día lo necesitaría, aunque no imaginaba que sería tan pronto. Conté los billetes, unos $3,000. No era suficiente para empezar de cero, pero sí para alejarme de esa pesadilla. Le dejé una nota a Javier en la mesa de la cocina, aquí tienes lo que no gasté. No te debo nada. Firmé con mi nombre y me fui sin mirar atrás, caminé hasta la parada de autobús con la maleta a rastras. Era tarde, el aire estaba frío, y por un momento me sentí perdida. ¿A dónde voy ahora?,
pensé, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Entonces recordé a Paula, mi única amiga de verdad. Nos conocimos en la universidad, en una clase de estadística que ambas odiábamos. Ella era todo lo que yo no era, extrovertida, segura, con una familia que la apoyaba. Siempre me decía que podía contar con ella, y esa noche decidí ponerla a prueba. La llamé desde un teléfono público, mi celular lo había dejado en la casa, otro regalo de Tomás que no quería cargar. Respondió al tercer tono, con voz somnolienta. Lucía, ¿eres tú? ¿Qué pasa?, preguntó, y cuando le conté todo, no dudó. Ven a mi casa ahora mismo. No estás sola en esto. Llegué a su apartamento una hora después. Era un lugar pequeño pero acogedor, lleno de plantas y libros desordenados. Paula me recibió con un abrazo y una taza de té, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Le conté todo, el trato con Tomás, el matrimonio con Javier, los maltratos, la escena de Valeria en las escaleras. Ella escuchó en silencio, apretando los labios cada vez que mencionaba las cosas que me decían. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo, esos idiotas no saben con quién se metieron. Vamos a hacer que paguen. No entendía a qué se refería, pero su seguridad me dio esperanza. Esa noche dormí en su sofá, y aunque estaba agotada, no pude cerrar los ojos sin pensar en lo que había pasado. Me sentía libre, pero también asustada. Había dejado atrás a Javier y su familia, pero no tenía idea de cómo seguir adelante. Lo único que sabía era que no quería volver a depender de nadie, nunca más. A la mañana siguiente, Paula me despertó con café y un plan. Escucha, Lucía, dijo, sentándose frente a mí con una libreta en la mano. Esa familia se cree intocable porque tienen dinero y una buena imagen, pero nadie es perfecto. Si lo que dices es cierto, y estoy segura de que sí, hay cosas que podemos usar contra ellos. Solo necesitamos pruebas. Le pregunté cómo íbamos a hacer eso. Yo no tenía nada, ni grabaciones, ni fotos, solo mi palabra contra la de ellos. Pero Paula sonrió. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Mi primo, Andrés, es abogado. No es de esos tipos caros que trabajan para millonarios, sino uno que pelea por los que no tienen voz. Si le contamos tu historia, querrá ayudarte. Esa tarde conocí a Andrés. Era un hombre de unos 30 años, con gafas y una energía tranquila que me hizo confiar en él de inmediato. Nos reunimos en una cafetería cerca de la universidad, y mientras Paula le resumía todo, él tomaba notas en una libreta. Cuando terminé de contarle mi parte, las burlas de Javier, el control de Tomás, el incidente con Valeria, levantó la vista y dijo, esto no es solo un divorcio, Lucía. Es abuso psicológico, y si lo que sospechas es cierto, también una trampa para deshacerse de ti. Podemos demostrarlo. Me explicó que lo primero era reunir evidencia. Necesitamos testigos, documentos, cualquier cosa que muestre cómo te trataban y qué pasó esa noche con Valeria, dijo. Si ella y Javier planearon eso, tiene que haber algo, mensajes, llamadas, alguien que los haya visto hablando. También mencionó a los primos de Javier, Marcos y Elena. He oído rumores sobre ellos, dijo Andrés. Gente en sus empresas que se queja de maltrato, de pagos atrasados. Si logramos conectar todo, podemos exponerlos. No sabía por dónde empezar, pero Paula y Andrés ya tenían ideas. Paula sugirió que hablara con algunos empleados de las empresas de Marcos y Elena. Conozco a una chica que trabajó para Elena, dijo. Se fue porque no le pagaban y la trataban como basura. Podría estar dispuesta a hablar. Andrés, por su parte, dijo que investigaría a Valeria y Javier, buscando cualquier rastro de su plan. Si se comunicaron antes de esa noche, lo encontraremos, prometió. Los días siguientes fueron un torbellino. Me quedé en casa de Paula mientras ella y Andrés trabajaban en el caso. Yo intentaba concentrarme en mis clases, pero mi cabeza estaba en otra parte. Una tarde, Paula llegó con noticias. Había hablado con su amiga, una diseñadora llamada Carla que había trabajado para Elena. Dice que Elena la humillaba frente a todos y que una vez la obligó a trabajar 3 días seguidos sin pagarle extra, me contó. Está dispuesta a declarar si esto sale a la luz. Eso me dio ánimos, pero también miedo.
¿Y si no funcionaba? ¿Y si la familia de Javier me aplastaba con su dinero y sus abogados? Andrés me tranquilizó. No te preocupes por eso. Ellos tienen poder, pero nosotros tenemos la verdad. Y la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Una semana después, Andrés consiguió algo grande. Había contactado a un amigo que trabajaba en una compañía telefónica y logró acceso a los registros de Javier y Valeria. No me explicó cómo, y preferí no preguntar. Resultó que se habían estado mensajeando durante semanas antes del incidente. Uno de los mensajes, enviado 2 días antes, decía: todo listo. Ella no sospechará nada. Nos vemos en la casa. Era la prueba que necesitábamos para demostrar que lo de las escaleras no fue un accidente. Con eso en la mano, Andrés preparó una estrategia. No vamos por un juicio todavía, dijo. Primero los exponemos públicamente. Si mostramos quiénes son realmente, perderán lo que más les importa, su reputación. Paula sugirió usar las redes sociales y contactar a un periodista que conocía, alguien que no tuviera miedo de enfrentarse a gente poderosa. Una vez que esto salga, no podrán esconderse, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. El plan estaba en marcha, pero no todo era tan sencillo. Una noche, mientras estaba sola en el apartamento de Paula, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y era Tomás. Su voz era fría, como siempre. Lucía, ¿qué crees que estás haciendo? Vuelve a casa y olvidemos todo esto. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Intenté responder, pero me cortó. Eres una huérfana sin nada. Sin nosotros, no eres nadie. Piénsalo bien, colgué temblando, pero no de miedo, sino de rabia. Sus palabras, las mismas que había escuchado 1000 veces, ya no me hundían. Me hacían querer pelear más fuerte. Llamé a Paula y le conté, y ella solo dijo: perfecto. Que sigan subestimándote. Eso los va a destruir. Después de la llamada de Tomás, supe que no había vuelta atrás. Ya no era solo por mí, era por demostrar que no podían seguir pisoteando a la gente solo porque tenían dinero y poder. Paula, Andrés y yo pasamos los días siguientes afinando el plan. Teníamos las piezas, los mensajes entre Javier y Valeria, el testimonio de Carla sobre Elena y rumores de más empleados de Marcos que estaban dispuestos a hablar. Pero necesitábamos que todo explotara de una vez, que no tuvieran tiempo de defenderse ni de tapar sus mentiras. Andrés contactó a un periodista llamado Miguel, un tipo joven pero valiente que trabajaba para un medio digital conocido por sacar historias que otros evitaban. Nos reunimos con él en la misma cafetería donde conocí a Andrés. Le contamos todo, desde el trato de Tomás hasta el incidente de las escaleras y los abusos de los primos. Miguel escuchó con atención, revisando las pruebas que le dimos, capturas de los mensajes, grabaciones que Carla había hecho en secreto de Elena gritándole, y una lista de nombres de trabajadores de Marcos que querían hablar. Cuando terminamos, sonrió. Esto es oro, dijo. Dame una semana y lo publico. Mientras esperábamos, seguí viviendo con Paula. Ella me ayudó a conseguir un trabajo a medio tiempo en una librería cerca de la universidad. No pagaba mucho, pero era suficiente para empezar a reconstruir mi vida. También volví a clases con más fuerza, decidida a no dejar que nada me detuviera. Pero en el fondo, estaba nerviosa. ¿Y si la familia de Javier encontraba una forma de silenciar todo? ¿Y si me demandaban y terminaba peor de lo que empecé? El artículo salió exactamente 7 días después. Era un domingo por la mañana, y Paula me despertó corriendo con su laptop en la mano. Lucía, mira esto, gritó, mostrándome la pantalla. El titular decía: la familia Rivera al descubierto, abusos, mentiras y un montaje contra una joven huérfana. El texto era brutal. Miguel no se guardó nada. Contó mi historia, sin dar mi nombre completo por seguridad, detalló cómo Tomás me manipuló con el trato, cómo Javier y Valeria planearon culparme, y cómo Marcos y Elena explotaban a sus empleados. Incluyó los mensajes, citas de Carla y otros trabajadores, y hasta una foto borrosa de Valeria saliendo de la casa de Javier días antes del incidente. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron.
La gente compartía el artículo, comentaba, pedía justicia. Algunos empleados de Marcos y Elena empezaron a publicar sus propias historias, turnos sin paga, insultos, amenazas. Una mujer incluso subió un video de Marcos gritándole en una oficina, algo que había grabado en secreto antes de renunciar. La imagen perfecta de la familia Rivera se derrumbaba, y yo lo veía todo desde el sofá de Paula, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Esa tarde, Miguel nos llamó. Están en pánico, dijo. Recibí un mensaje de un abogado de ellos exigiendo que retire el artículo, pero no tienen nada sólido. Las pruebas son irrefutables. Andrés, que estaba con nosotras, sonrió. Esto es solo el principio. Ahora que están expuestos, podemos ir por lo legal. Lucía, si quieres, podemos demandarlos por el daño psicológico y el montaje, pensé en eso. Una parte de mí quería seguir peleando, hacerlos pagar en un juicio, pero otra solo quería dejarlos atrás. Déjame pensarlo, dije. Por ahora, verlos caer era suficiente. Los días siguientes fueron un caos para ellos. Javier dio una entrevista en televisión, intentando defenderse. Dijo que todo era un malentendido, que yo era una chica inestable que había inventado cosas por despecho. Pero nadie le creyó. Los mensajes entre él y Valeria eran demasiado claros, y la gente en redes lo destrozó. Valeria desapareció, no dio declaraciones, y corrieron rumores de que se había ido de la ciudad. Tomás, por su parte, publicó un comunicado diciendo que estaba decepcionado de su familia, como si él no tuviera nada que ver. Fue patético. Marcos y Elena lo tuvieron peor. Sus empresas empezaron a perder clientes. Una marca grande que trabajaba con Elena canceló su contrato, y varios empleados de Marcos renunciaron en masa, dejando sus oficinas casi vacías. Vi en las noticias que habían iniciado una investigación por violaciones laborales, y supe que no se recuperarían fácilmente. La familia perfecta que me había tratado como basura ahora era el hazmerreír de todos. Una semana después, recibí una carta. Era de Javier, escrita a mano. Decía que lo sentía, que no quería que las cosas llegaran tan lejos, que Valeria lo había convencido. Terminaba pidiéndome que no siguiera haciendo daño a su familia. La leí una vez y la tiré a la basura. No merecía mi respuesta. Él y los demás habían apostado a que yo, la pobre huérfana, me quedaría callada, y perdieron. Con el tiempo, las cosas se calmaron. El artículo dejó de ser tendencia, pero el daño a los Rivera estaba hecho. Yo seguí adelante. Con el dinero del trabajo en la librería y una beca que conseguí gracias a mis notas, pude pagar el resto del semestre. Paula me dejó quedarme con ella hasta que encontrara un lugar propio, y Andrés se convirtió en un amigo inesperado, siempre dispuesto a ayudarme con consejos legales o simplemente a charlar. Un día, mientras caminaba por el campus, me detuve a mirar el cielo. Era un atardecer claro, de esos que te hacen sentir que todo es posible. Pensé en mis padres, en lo orgullosos que estarían de mí. Pensé en Javier, en Tomás, en cómo habían intentado definirme por ser huérfana, por no tener a nadie. Y sonreí, porque se equivocaron. No necesitaba depender de ellos ni de nadie. Era fuerte, no por lo que me habían dado, sino por lo que había construido yo sola. Decidí no demandarlos. No porque los perdonara, sino porque no quería darles más de mi tiempo. Ya habían perdido lo que más les importaba, su poder, su imagen, su control. Yo, en cambio, había ganado algo mucho más grande, mi libertad. Me gradué un año después, con Paula y Andrés aplaudiendo desde las gradas. Conseguí un trabajo en una ONG que ayudaba a jóvenes sin familia, y poco a poco fui armando una vida que era mía, solo mía. A veces, cuando paso por la calle donde está la casa de Javier, miro de reojo. Las luces están apagadas, el césped descuidado. Dicen que se mudó, que la familia se dispersó después del escándalo. No siento lástima, ni alegría, solo indiferencia. Ellos fueron un capítulo, uno duro, pero no mi historia completa. Hoy, cuando alguien me pregunta quién soy, no digo huérfana. Digo Lucía, y eso es suficiente. Porque no importa de dónde venga o que haya perdido, lo que importa es lo que hice con lo que me quedó. Y eso, nadie me lo puede quitar.